misma esencia delante de tu presencia. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, vamos o estamos en la parashá Bejucotai. Bejucotai, capítulo 26 del libro de Baikra, Levíticos. Capítulo 26, estamos anoche, en la clase de anoche quedamos en el verso 25. Verso 25 que dice: traeré sobre ustedes la espada para cobrar la venganza del pacto y se recogerán en sus ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de ustedes y serán entregados en manos de sus enemigos cuando les quiebre el cayado del pan. 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso y comerán y no se saciarán. ¿Ok? Este texto, el verso 26, está muy interesante porque habla del cayado. Dice el cayado del pan. Y también dice que 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso. Bendito sea su nombre. La frase, el cayado del pan, constituye una expresión metafórica que alude al hambre. Del mismo modo que el alimento es comparado a un cayado, así también el hambre es comparada a flechas mortales. ¿Ok? Luego dice: comerán y no se saciarán. Esto se refiere a una maldición en las entrañas con respecto al pan. Hay aquí 7 castigos: la espada, el sitio, la peste, el quebrantamiento del cayado del pan, la falta de leña, el pan que se desmorona y la maldición. Es decir, que el pan, el poco pan que se coma, les va a caer mal en sus entrañas. Baruch Hashem. Entonces, las 10 mujeres significa que 10 mujeres que en sus casas no tienen leña, van a ir donde una para asar entre todas en el mismo horno, porque todas las otras no tienen nada de leña. Esto tipifica a nivel profético, claro, tipifica una especie de apagón, una especie de falta de electricidad o falta de gas para cocinar, pero también tiene que ver con un apagón. O sea, por eso dice: 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso. Baruch Hashem. Por falta de energía. Falta, no de energía física, sino de la luz. Falta de gas, falta de leña. En 2 palabras, un apagón. Anoche estábamos hablando precisamente de eso, de que se prevé un apagón que puede ser a nivel mundial o a nivel continental, un apagón en Europa y en Asia o un apagón en América. ¿Ok? Porque ustedes saben que en todo el mundo hay una crisis energética. O sea, una crisis que tiene que ver con la energía, no solamente a nivel de gas y de petróleo, sino también a nivel de electricidad, de kilovatios. Por eso es que ustedes saben que en España allá están problemados con el asunto de la energía por los altos costos
con el que están cobrando a los españoles la electricidad, que en moneda colombiana mensualmente vendrían a ser como unos 500.000, 600.000 pesos mensuales, nada más de energía. Y puede subir hasta más, 700.000. Entonces, una familia de escasos recursos no aguanta estar pagando prácticamente otra renta por cuenta de la energía. Entonces, eso puede llevar a un colapso energético a nivel continental. ¿Ok? Entonces, por eso este texto me parece muy profético, lo que está hablando ahí. Luego, en el verso 27 dice, si a pesar de esto no me escuchan y se comportan casualmente conmigo, entonces yo me comportaré hacia ustedes con furia fortuita y los castigaré. Yo también, 7 por sus pecados. Por eso es que aquí está hablando cuáles son los 7 castigos. La espada, ser sitiados, la peste, el quebrantamiento del cayado del pan, la falta de leña, o sea, la falta de energía, el pan que se desmorona y la maldición. Aquí están los 7 castigos y la maldición. Ahora, cuando habla, la interpretación de las frases es la siguiente. Traeré sobre ustedes la espada. Segundo, el ataque de ejércitos enemigos. Cuando se dice la frase se recogerán en sus ciudades, se aprende que el asedio o el sitio militar de la frase yo enviaré la peste en medio de ustedes. Se aprende mortandad causada por la peste, porque el asedio trae hambre, trae necesidades y enfermedades. La mortandad causada por la peste, cuando dice les quiebre el cayado del pan, se aprende de lo que significa la escasez de alimento cuando dice 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno. Se aprende la falta de medios materiales, o sea, de energía. Y la frase traerán el pan de ustedes por peso, se aprende la mala calidad del alimento, del pan. O sea, aparte de que va a haber escasez alimenticia, la poca comida que haya y que se prepare va a ser de mala calidad. ¿Ok? Mala calidad. Y la frase comerán y no se saciarán es el efecto perjudicial que la mala calidad del alimento que coman va a haber sobre el cuerpo. O sea, va a haber un debilitamiento físico. Físico. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, en el verso 29, esta parte del verso 29 ya se cumplió, cuando dice, comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos y diezmaré sus ídolos solares. Ojo con esto. Diezmaré, o sea, reduciré sus ídolos solares. O sea, este nombre, ídolos solares, designa un cierto tipo de ídolo que solían colocar en los techos y debido a que los ponían al sol, son llamados Hamanichim, que literalmente significa dioses solares. Esta práctica de los famosos ídolos solares, eso todavía se acostumbra hoy en día. Se acostumbra hoy en día. Cuando usted vea en los techos de las casas, en las fincas o en las casas grandes, que ponen unos muñecos, a veces ponen un gallo, a veces ponen un enanito, en fin, hay una cantidad de ídolos que tienen diferentes figuras. Eso son llamados, en el antiguo tiempo se les llamaban ídolos solares.
Luego, con el tiempo, se le cambió el nombre y se les llama los ídolos protectores de esa casa. Ídolos protectores de esa casa. Ahora, mire lo que dice acá. Destruiré sus lugares altos, diezmaré sus ídolos solares, pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y mi alma los rechazará. Bueno, esta parte, hermanos, cuando habla, pondré los cadáveres de ustedes. Sus cadáveres se hinchaban por el hambre y sacaban a su deidad de su seno y la besaban, y su vientre explotaba y el idólatra caía sobre su ídolo. ¿De dónde viene esto? Esto explica el nexo que hay entre los cadáveres y los ídolos, así como el hecho de que el Eterno pondría sus cadáveres encima de los cadáveres de los ídolos. Para ilustrar este castigo, se cita una cita o un relato que sale del Midrash, que vívidamente describe hasta qué punto los judíos de la época del primer templo estaban entregados a la idolatría. Por eso es que vino el exilio a Babilonia. Porque antes de eso, los judíos guardaban Shabbat, celebraban las fiestas, hacían todo normal, como lo hace un obediente a la Torá, pero habían añadido a sus vidas la idolatría. La idolatría. Entonces, entre sus ropas tenían sus muñequitos, sus ídolos, que los tenían ocultos entre sus ropas. Entonces, durante el asedio militar a Jerusalén por parte de las tropas de Nebuchadnezzar, el profeta Eliahú se paseaba entre la gente, desfalleciente e hinchada por el hambre. Y halló un hombre desfalleciente e hinchado por el hambre, le preguntó: hijo mío, ¿de qué familia provienes? Y el hombre le dijo: yo soy de tal y tal familia, o sea, de tal y tal tribu. Y Eliyahu, o sea, Elías le dijo: ¿cuántos eran antes ustedes? Y el hombre le dijo: éramos 3,000. Y Elías le preguntó: ¿y cuántos hay ahora? Él le dijo: solamente quedo yo. Entonces le dijo: ¿quieres decir algo y vivir? Ojo con esto. ¿Quieres decir algo y vivir?, le dijo el profeta. Y el hombre le respondió: sí, claro. Entonces el profeta le dijo: diga Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Entonces el hombre inmediatamente dijo, gritando: silencio, no se debe pronunciar el nombre del Eterno. Mi padre no me enseñó así. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre sacó su ídolo que lo tenía guardado y se puso en su corazón y lo acarició y lo besó hasta que su vientre explotó por el hambre y cayó sobre el ídolo a tierra. O sea, el hombre se explotó y cayó sobre su propio ídolo. Por eso es que el texto dice, el texto 30 dice: pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de los ídolos y mi alma los rechazará. Ahora, ojo con esto, hermanos, porque este tiempo realmente no ha cambiado sobre este tipo de situaciones. ¿Ok? Porque aún todavía hay personas en raíces hebreas que tienen muy claro de que la idolatría no va con el Eterno ni no va con nosotros, pero conservan sus ídolos, conservan sus medallitas, conservan sus cosas de las que practicaban antes, y en un momento dado, cuando están siendo probados por alguna circunstancia, que tiene una prueba, que tiene una enfermedad, que tiene alguna cosa,
y se cansan de esperar en el Eterno, o sea, no quieren esperar en el Eterno, entonces secretamente acuden a sus ídolos que todavía guardan en sus ropas, en su billetera o en su cartera o en su corazón. ¿Ok? O sea, el ambiente y la atmósfera que había antiguamente en Israel, porque hermanos, para quebrantar el mandamiento del Eterno, no necesariamente la persona tiene que salirse hacia afuera y dejar de celebrar Shabbat y dejar de celebrar mandamiento. No hay necesidad de eso. Hay gente que guardando Shabbat, celebrando las fiestas del Eterno, comiendo bien, comida kosher, alejándose de lo prohibido. Con todo y eso, la gente, hay muchos que todavía practican idolatría, tienen sus ídolos. Que el Eterno los reprenda. Por eso dice, y mi alma los rechazará. ¿Ok? Mi alma los rechazará. Por eso es que este hombre, mire el celo que mostró, siendo un idólatra y todo, y era celoso de la Torá, porque el profeta le dijo, repita, diga, Shema Israel, lo dijo que dijera el Shem. Entonces él dijo, no, eso no se puede hacer. Tú estás pronunciando el nombre, porque Elías le dijo el Shema pronunciando el tetragramatón, no dijo Adonai o Hashem, no, dijo el nombre, el tetragrama. Ok, entonces el hombre dijo, silencio, que no se debe pronunciar el nombre del Eterno. Mi padre me lo enseñó así, que no se debe pronunciar el nombre del Eterno. Ok. Entonces, hermanos, una persona puede mostrar fidelidad, pero esa fidelidad está subyugada también a su vida privada, a su vida personal, en que también guarde fidelidad en este aspecto. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso es que cuando dice mi alma lo rechazará, quiere decir el alejamiento de la presencia divina, o sea, de la Shejiná. De la Shejiná. Amén. Luego dice, y haré que sus santuarios queden desolados y no oleré sus fragancias placenteras, y haré que su tierra quede desolada y sus enemigos que habitan en ella serán desolados. A ustedes los dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada detrás de ustedes, y su tierra quedará desolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Todos estos juicios que hay acá, hermanos, son juicios que el Eterno habló antes de la primera vez que se destruyó el templo por Nabucodonosor. O sea, hubieron muchas causas por las cuales vino esta destrucción y este exilio a Babilonia. Una, por los pecados que acabamos de mencionar ahí, los ídolos, y el otro es lo que dice aquí el verso 34. Entonces la tierra apaciguará sus años sabáticos durante todos los años de su desolación, mientras que están en la tierra de sus enemigos. Entonces la tierra descansará y hará que sean aceptados sus años sabáticos. O sea, tenemos que tener en cuenta la diferencia de tiempo que hay en cuando se escribió esta, porque esto es una profecía, a cuando se vino a cumplir. ¿Ok? Pues mucho tiempo, pues una diferencia de más de 300, 400 años a que se cumpliera esta profecía, cuando fue la deportación a Babilonia. Baruch Hashem. Porque el pueblo no estaba guardando los Shemitot, los años sabáticos, que eran cada 7, no lo estaba cumpliendo.
Entonces el Eterno, cuando vio también que ellos estaban muy enredados en la idolatría y todas esas cosas, ya eso rebosó la copa de la ira del Eterno y por eso determinó echarlo fuera de la tierra, permitir que los enemigos destruyeran el santuario, el templo, y que estuvieran 70 años en Babilonia. 70 años, que fueron los 70 años sabáticos que le debían al Eterno. El Eterno se los cobró, por eso dice, entonces la tierra descansará y hará que sean aceptados sus años sabáticos. Bendito el Eterno. No olvidemos, hermanos, que este año, este preciso momento, estamos en un Shemitah, estamos en un año sabático. Y ya hemos explicado estos días las consecuencias económicas que hay hoy en día por causa del Shemitah, porque el Shemitah durante todos estos últimos años no ha venido con bendición, sino que más bien ha venido con juicio y castigo. Y miren ustedes la situación que estamos viviendo ahora en el mundo con estas inflaciones, estas crisis energéticas, crisis económica, crisis por todos lados, y es precisamente la respuesta del cielo en cuanto a el Shemitah que estamos viviendo en este tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Ahora, los 70 años que duró el exilio en Babilonia se corresponden con los 70 años sabáticos y del jubileo que tuvieron lugar durante los años en que Israel hizo enojar al Omnipotente en su tierra. En total, 430 años, 390 años fueron los años que duró su iniquidad, desde que entraron a la tierra de Israel hasta que las 10 tribus del reino del norte fueron exiliadas también. ¿Ok? Ahora, respecto a esto, tenemos dice, los habitantes de Yehudá hicieron enojar a Elohim durante 40 años, más desde que las 10 tribus fueron exiliadas hasta la destrucción del templo y de Jerusalén. A esto se refiere lo que se declara en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Mire usted el relato que hay acá. Ezequiel capítulo 4, verso 4. Dice, pero vamos a leerlo a partir del verso 3. Tómate también un sartén de hierro y ponla como vallado de hierro entre ti y la ciudad. Y dirige contra ella tu rostro. Quedará sitiada y le apretarás el cerco. Es una señal para la casa de Israel. Y acuéstate tú mismo del lado izquierdo, y yo echaré encima tuyo la maldad de la casa de Israel, y los días que estés así acostado cargarás con su iniquidad. Yo te señalo en los días, los años de su iniquidad, 390 días, casi 400, para que cargues con la iniquidad de la casa de Israel. Cumplido, o sea, primero lo puso a dormir 390 días acostado hacia el lado izquierdo. Cuando se cumplieron estos días, verso 6 dice, te acostarás del lado derecho y cargarás con la iniquidad de la casa de Yehudá. 40 días, un día por año te señala. O sea, 40 días. Primero fueron 390 días, lado izquierdo, durmiendo siempre hacia el lado izquierdo, por la casa de Israel. Y ahora vienen a ser 40 días, un día por año, dormirás hacia el lado derecho. Y dice, y dirigirás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Mira, te amarro con sogas para que no te vuelvas del lado hasta que hayas cumplido los días de tu apretura.
Recógete pues trigo y cebada, habas y lentejas, maíz y avena, y échalo todo en una vasija, y con ellos hazte de comer. Eso comerás 390 días, todos los días que estés echado de ese lado. Y comerás tu alimento por peso, una ración diaria de 20 ciclos, a una hora fija la comerás. Y beberás el agua a medida, la sexta parte de una cantarilla, a una hoja fija la beberás. Y comerás también una hogaza de cebada que cocerás delante de ellos sobre excremento humano. Tenaz. Y dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los disperse. Y dije, ¡ay! Adonai Yahweh, he aquí que mi alma no ha sido contaminada desde mi juventud hasta ahora. No he comido cosa mortecina ni despedazada por las fieras, ni ha entrado en mi boca carne de desecho. Y me respondió, he aquí te concedo que prepares tu pan, no sobre excremento humano, sino sobre uñigas. Y me dijo, hijo de hombre, he aquí rompo el báculo del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia beberán el agua por medida, y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman por su culpa. Por su culpa. Ahora, lo que acabamos de leer acá en Ezequiel es igual a lo que acabamos de leer hace un momento, cuando dice, cuando les quiebre el cayado del pan, 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso, o sea, en medida, y comerán y no se saciarán. ¿Ok? Mire usted cómo todo esto se entrelaza, hermanos, cuando el Eterno decide ejecutar sus juicios. Verso 36. A los supervivientes entre ustedes yo traeré aprensión en sus corazones, en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja que cruje los perseguirá, y oirán como se huye ante la espada, y caerán, pero sin perseguidor alguno. Se tropezarán cada hombre con su compañero como ante la espada, pero no habrá perseguidor alguno, y no tendrán poder para enfrentarse a sus enemigos. Se perderán entre las naciones, y la tierra de sus enemigos los devorará. A causa de su iniquidad, los supervivientes entre ustedes se desintegrarán en la tierra de sus enemigos, y también porque la iniquidad de sus ancestros está con ella, se desintegrarán. Toda esta parte, hermanos, está hablando acerca del exilio. Cuando el Eterno dispersó al pueblo hebreo en aquel episodio de Jeroboam. ¿Ok? Cuando las 10 tribus se fueron, primero hubo una partición. Se fueron 10 tribus. Armaron su propio templo, su propio lugar de adoración, su propia forma de practicar la Torá. Yo quisiera hacer un paréntesis en esto, hermanos, para que tuviéramos cuidado. ¿Por qué? Porque a raíz de este evento se levantaron las dos casas. La casa de Yehudá, que fue la que quedó en Jerusalén, y la casa de Israel, que son las 10 tribus que se fueron. Se fueron. Cuando las 10 tribus se fueron, ellos crearon su propia sistema de adoración. Escogieron un monte para adorar. Crearon sus propios sacerdotes para administrar en un lugar de adoración. O sea, ellos crearon lo que hoy en día en palabras modernas diríamos su propia escatología, su propia teología y su propia alajá, separada del de Judá, donde estaba el templo. ¿Ok? Entonces mire usted a dónde vamos.
¿Por qué hoy en día nos encontramos con tanta confusión dentro de los grupos de raíces hebreas? Porque hay mucha gente que no cae en cuenta qué tipo de enseñanza están recibiendo. Si están recibiendo la enseñanza de realmente de la esencia de la tribu de Judá, o están recibiendo la enseñanza de la esencia de las 10 tribus cuando se fueron. Porque ellos crearon su propia forma de adoración, crearon sus propios montes altos, en fin, ellos cayeron, técnicamente se llama apostasía, cayeron en apostasía. Por eso es que vemos a la samaritana cuando le dice a Yeshua, mis padres adoraron en este monte. Y no era el monte de Sión, era el monte que las 10 tribus adoptaron como lugar de adoración. Y ella lo dice con propiedad, mis padres adoraron en este monte. Y tenía razón, porque los padres de ella habían sido los de las 10 tribus, sus ancestros eran los de las 10 tribus que salieron de Judá, que salieron de allá de Jerusalén. ¿Ok? Entonces ellos crearon su propio sistema de culto, sus propios sacerdotes, mezclaron y la idolatría, hicieron mezcolanza, hicieron un montón de cosas. Dentro de esas mezclas está la estrella de Renfán, o sea, el famoso, el Magrén de David, la estrella de David, Magrén David, porque ellos fueron los que adoptaron esas prácticas, porque ellos, al apartarse de la esencia original de la Torá y de la oración, del templo y todo aquello, ellos también se mezclaron con otras naciones y adoptaron algunas creencias paganas dentro del culto. Entonces, con esa gente, lógicamente, dejó escritos, dejó descendencia, dejó historia. Entonces, mucha gente hoy en día adoptan creencias que vienen de ahí, que no son originales de la Torá. Pero mire de dónde viene. No viene de Babilonia, no viene de Egipto, no viene de Roma, no viene... Viene de la misma casa de Israel, de los mismos israelitas. Toda una persona piensa que porque viene del judaísmo, porque viene de un israelita, es original, y no es original. No lo es. Si vamos entendiendo, hermanos, por dónde es que le entra el agua al coco. No es original. Hermano Ángel. Bien pueda, ¿va a decir algo, hermano Ángel? Sí, shalom, pastor. Bueno, aunado con lo que está diciendo, cuando fue lo de Jeroboam, que el rey le dijo, tienes que venir a adorar cuando menos a las 3 fiestas, Shavuot, el Pesach y Sukkot, me parece, ¿no? Las más importantes. Tenía que subir, pero él dijo, si llevo de regreso al pueblo, entonces me matarán y se regresarán las 10 tribus a su Elohim. Entonces él lo que puso fueron dos becerros de oro, perdón, una en Betel, ahí en Samaria y otra en Dan. Entonces, como usted dice, levantaron sus propios sacerdotes, no de la orden de Melquisedec, sino sacerdotes paganos que orillaron a las 10 tribus, a la casa de Israel, a adoración. Entonces es lo mismo que está sucediendo, Rab, ahorita. Pues la Iglesia Católica levantó sus propios sacerdotes. No sé si entrarían ahí los cristianos, que también tienen sus propios sacerdotes, y los demás, ¿no? Las anglicanas, luteranos y todos los demás hermanos, pues prácticamente lo mismo, tienen su sistema religioso. Entonces mi pregunta, pastor, sería, por ejemplo, ¿los católicos tienen ese, o qué les da esa autoridad, o por qué lo hacen, o tiene validez las ceremonias que realizan? Porque para mí no, realmente no lo tiene, ¿no? Pero bueno, prácticamente es lo mismo, como usted dice, la división pasó ahí mismo dentro de la casa de Israel, y de ahí viene toda la desviación prácticamente.
a partir de ese hecho cuando fueron divididas las dos casas, con Jeroboam y Roboam. Sería mi participación, pastor. Gracias, hermano Ángel. Está correcto. Lo que pasa es que la historia de los hebreos es una historia larga y es muy bueno conocer la historia. O sea, hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, especialmente en las cosas malas. El primer bajón que hubo del pueblo hebreo fue, llamémoslo ahí en el Sinaí, 9 de Av. Ahí comenzaron los tropiezos del pueblo con el Eterno. Cuando no creyeron el informe de Caleb, cuando fueron a inspeccionar la tierra, los espías, que el Eterno los condenó a morir en el desierto, que eso fue la noche del 9 de Av. El segundo tropiezo fue allá en el Sinaí cuando estaban recibiendo la Torá con el becerro. De ahí viene esta otra gran caída que fue con el asunto del exilio, de lo que estamos hablando acá en los textos anteriores, de la idolatría, de los Shemitot, todo eso. Ese fue otro gran tropiezo que esa tropezada les duró 70 años de exilio, destrucción del templo. Eso fue un desastre tenaz. Cuando ellos regresan de Babilonia, ellos regresan con los ídolos babilónicos bajo sus ropas. No todos, pero sí muchos adoptaron la religión, algunas partes de la religión pagana babilónica y la incrustaron dentro de la liturgia judía e israelita a partir de ahí en Judea. De ahí viene, hermanos, que realmente es oscuro la parte del por qué le pusieron a los meses, nombres a los meses del año babilónicos. El mes de Tamuz es un nombre babilónico y es un ídolo babilónico, y pusieron un nombre a un mes hebreo, Tamuz. Eso es tenaz. Luego, hermanos, viene la dispersión de las 10 tribus y luego el comportamiento malo de las 10 tribus y luego también de Judea, que también se desvió con el tiempo, pero primero fueron las 10 tribus en el norte, cuando mezclaron muchas creencias. Luego viene la parte de Antíoco Epífanes, la influencia helenista. Por eso vemos en los evangelios, porque Yeshua vino después de ese evento, poco tiempo después de ese evento vino Yeshua, y ya en Israel ya se hablaba de los helenistas, o sea, judíos que eran judíos, guardaban Torá, celebraban las fiestas, normal, pero tenían influencia helenista, influencia griega. La filosofía griega que también la trataron de mezclar dentro de las escuelas rabínicas que había en la época del primer templo. Del segundo templo, perdón, la época del Mesías. De ahí viene el otro tropiezo, pero ya no fue causado por el pueblo hebreo, sino por los que entraron encubiertamente, porque Pablo ya lo había profetizado: entrarán maestros encubiertamente entre vosotros y traerán filosofías, traerán anatemas, traerán falsas doctrinas y traerán lo que es la apostasía, que ahí donde entra el catolicismo comandado por Constantino, que mezclaron todo y trataron de crear un sacerdocio parecido al de la Torá, porque el sacerdocio no existía ya, porque el templo ya no había templo. Que ellos quisieron levantar otro sacerdocio, y ahí donde
lo que hoy en día se llama la Iglesia Católica, se desvió completamente de la esencia original de los primeros creyentes y se convirtió en un imperio económico, político, social y religioso en el mundo, mezclando todo tipo de cosas, la idolatría, el paganismo, todo lo que usted ve, pero tratando de imitar la parte del sacerdocio, los sacerdotes. Bendito el Eterno. Pero ese sacerdocio católico no tiene validez por cuanto no es un sacerdocio basado según Aarón, la casa de Aarón, sino un sacerdocio más bien pagano completamente. ¿Ok? Un sacerdocio pagano. Entonces, como íbamos hablando ahora, hermanos, eso es, por eso hoy en día hay tantas cosas. Está el chaval lunar, está un montón de creencias tratando de cambiar las fechas de las fiestas del Eterno y un montón de enseñanzas y doctrinas que hoy en día proliferan, pero la gente no sabe el origen de esas enseñanzas. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Ok? Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿A quién escuchamos? Porque a usted le van a traer un documento. Vea, es que aquí dice, vea, este documento es del siglo I, de la época del Mesías. Sí, pero es de la casa de Israel, de los que se desviaron, de los que se apartaron de Yehudá. No olviden, hermanos, las tribus del norte, ellos crearon su propio lugar de adoración, un monte. No era el monte de Sión, sino otro monte. Crearon sus propios sacerdotes. O sea, ellos hicieron esto con el fin de evitar que la gente de las 10 tribus bajaran a Jerusalén, como era la costumbre, a celebrar las fiestas, porque las fiestas se celebraban en Jerusalén. Entonces, los reyes del norte decían, no, tenemos que hacer algo, no, ellos no pueden, nadie puede bajar allá porque de pronto allá los rescatan de nuevo, los convencen y se quedan allá. Entonces, vamos a crearle nosotros las fiestas, vamos a ponerle fecha a las fiestas y vamos a hacerlo a nuestro modo para que la gente no tenga necesidad de ir a Jerusalén. O sea, hubo una perversión y hubo una apostasía tenaz en ese aspecto. Entonces, es bueno que nosotros entendamos eso. ¿Ok? Entendamos eso. Que la casa de Israel se desvió completamente de lo original que el Eterno había decretado a través de la Torá. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ok? Bendito el Eterno. Porque, y ahí tenemos ese problema, que una persona escucha o lee un libro o escucha un video de un rabino y no vamos a decir que es un falso rabino, es un rabino de verdad. No vamos a decir que no es un falso israelita, es un israelita de verdad, pero vamos a mirar qué enseñanza tiene, cuál es el trasfondo y el origen y la fuente de esa enseñanza que tiene. ¿Ok? Por eso hoy en día hay que examinar muy bien las cosas, examinar muy bien la enseñanza de una persona. O sea, escudriñarlo todo, dejar lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Baruch Hashem. Entonces, es complicado, o sea, tratar de enseñar hoy en día y enseñar lo correcto, lo que es, se necesita un sedazo muy bueno y por eso siempre antes de comenzar las clases siempre acudimos a la oración y dentro de la oración siempre decimos lo mismo, discernimiento, que necesitamos discernimiento para discernir la palabra y que realmente lo que estemos escuchando, lo que estemos entendiendo sea realmente lo que el Eterno quiso decir o quiere decir originalmente.
No es una enseñanza de un pueblo que ya viene, que se desvió. Y eran israelitas, pero se desviaron, hermanos. Se desviaron, eso fue grave. Por eso cuando usted lee todos los profetas, Isaías no, Jeremías, Joel, Habacuc, el mismo Elías, en fin, varios profetas, el ministerio de esos profetas, ¿sabe dónde fue? En el norte, donde estaban las 10 tribus que se habían dividido, que se habían ido aparte. Allá fue. Y a ellos fue que el mismo Yeshua les dijo, vuestros padres mataron a los profetas. Y hoy en día ustedes adornan y pintan la tumba de esos profetas, de pronto ignorando que vuestros padres fueron los que los asesinaron a ellos. ¿Te das cuenta? De ahí viene el clamor de Yeshua cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como el águila junta sus polluelos, sus aguiluchos, y tú no quisiste? Porque yo sé que usted en su Biblia dice la gallina, pero no era una gallina, sino un águila. En el texto original dice un águila. Y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como el águila junta sus aguiluchos? He aquí vuestra casa os será desierta. Pero mire, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los profetas. Los matadores de los profetas no eran naciones extranjeras, era el mismo pueblo, en especial la casa de Israel, los del norte, porque ellos, el Eterno les envió todos esos profetas a ellos para que volvieran y regresaran a Jerusalén, pero ellos no quisieron. Ya cuando llegó el tiempo señalado, el Eterno usó al ejército asirio y ese sí los dispersó y los mandó a volar a todas las naciones para que se cumpliera lo que ya estaba escrito en ese aspecto. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es bueno, hermanos, que la historia, esta parte de la historia es muy importante nosotros saberla para hoy en día mirar muy bien qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos y por qué aquí sí, por qué aquí no. ¿Ok? ¿Por qué? Por la fuente o el origen de la enseñanza. De la enseñanza. No estamos hablando de que sea un falso israelita, es un israelita. Es un descendiente de una de las 10 tribus, con su barba y todo, pero ¿de dónde desciende? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cuál es su escuela? La escuela norteña, la escuela del norte, de las 10 tribus del norte. Vamos entendiendo, hermanos, porque hoy en día tanto enredo y tanta confusión a veces en la halajá, en los mandamientos y en cosas que la gente dice que hay que guardar o que no hay que guardar, etcétera, etcétera. Sigamos. Verso 41. Yo también me comportaré casualmente hacia ellos y los llevaré a la tierra de sus enemigos. Quizás entonces su corazón incircunciso se volverá humilde y entonces obtendrán apaciguamiento por su iniquidad. Recordaré mi pacto a Jacob y también mi pacto a Isaac y también mi pacto con Abraham recordaré y recordaré a la tierra. La tierra quedará abandonada de ellos y se apaciguará por sus años sabáticos. Aquí vuelve y repite los Shemitot, los años sabáticos. Al quedar desolada de ellos, y ellos deberán obtener apaciguamiento por su iniquidad, en compensación, sí, en compensación, porque despreciaron mis leyes y porque su alma rechazó mis estatutos. Pero también, a pesar de esto, mientras estén en la tierra de sus enemigos, yo no los habré despreciado, ni los habré rechazado para exterminarlos, a fin de anular mi pacto con ellos, ya que yo soy el Eterno su Elohim.
Recordaré para ellos el pacto con los ancestros, a los que saqué de la tierra de Misraim ante los ojos de las naciones, para ser Elohim para ellos. Anoji, yo soy el Eterno. Bueno, si algún hermano quiere aportar algo, porque acuérdense que yo les dije a ustedes que estudiaran esta semana esta paracha para que todos pudiéramos aportar o preguntar algo. Ustedes vayan pensando. Mira acá, vamos a leer acá, verso 43. Estos 46. Estos son los estatutos, primero, las leyes, segundo, y las torot, tercero, que el Eterno entregó entre él y los hijos de Israel en el monte Sinai por mano de Moche. Yo estoy diciendo mano de Moche, aunque la traducción aquí en esta Torá pusieron por medio de Moche, pero en el texto dice Yad, Yad, o sea, por mano de Moche. Bueno, primero, mire cómo dice, Elej HaHukim, estatutos, o sea, los estatutos son los Hukim, los Huk. Y los Mishpatim, las leyes. Y Bejatorot, Bejatorot. Entonces dice, El Hahukim, Beja más Mishpatim y Bejatorot. O sea, los estatutos, las leyes y las Torot. Entonces, de aquí viene una pregunta. ¿Por qué menciona la palabra Torá en plural? Si la Torá es una sola. Ojo con esto. A mí también me llamó la atención, yo por eso subrayé ahí mismo y dije, ¿pero por qué dice Torot? ¿Por qué no dice Torá? O sea, como decir, estos son los estatutos, las leyes y la Torá. Pero no dice así. Estos son los estatutos, las leyes y las Torot. Las Torot alude en plural en este texto porque son las dos partes que constituyen la Torá. ¿Cuáles son? La escrita y la oral. Esto nos informa que ambas fueron entregadas a Moche en el Sinaí. Las escritas en piedra y la tradición oral, o sea, la explicación del mandamiento, que eso es lo que se le llama la tradición oral, o sea, la Torá oral, que es la interpretación. Por eso es que Moche se demoró 40 días allá en la montaña, porque el Eterno le estaba explicando, no matarás. No matarás quiere decir esto y esto. Y pregunta Moche, si alguien mata a otro accidentalmente, esto. Esa es la Torá oral. O sea, la explicación de la Torá, porque la Torá así como está, hermanos, no se puede tomar de esa manera. Hay que saber la explicación correcta de cada mandamiento, de cada mishpatim, ¿ok? Y de cada mishbot. Baruch Hashem. Algunas de las cosas, por ejemplo, los hukim, como está escrito ahí, ha-hukim, o sea, los hukim, que son mandamientos que no tienen explicación. Entonces está hablando acá de que Moche, aún para Moche, algunos mandamientos el Eterno no se los explicó. Y otros se los explicó, pero le dijo, no los diga. No los diga. En su tiempo yo lo voy a revelar acerca de los hukim. Ya ustedes saben que los hukim son los mandamientos que no tienen explicación. No hay explicación. Y esto es una prueba y un desafío para la mente occidental, o sea, para nosotros. Porque a nosotros nos gusta que nos expliquen todo. Ay, ¿por qué eso? ¿Y cómo así? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Siempre vivimos preguntando eso. Más sin embargo, el Eterno nos frena
a través de los Hukim y nos dice, si ahí está escrito, hágalo. Si no sabe para qué es, ni cómo es, ni por qué, no importa, solamente obedezca, hágalo. En su tiempo, el Eterno va a revelar el por qué y para qué y cómo. ¿Ok? Porque el Eterno es absoluto y es una forma y un desafío para la mente occidental de obedecer algo que no entiende. Ojo con eso, obedecer algo que no entendemos todavía. Es un desafío para una mente intelectual, para un médico, para un arquitecto, para un ingeniero, para un científico. Eso es un desafío. Eso podríamos llamarlo el desafío de la fe. ¿Cómo yo voy a guardar un mandamiento que yo no entiendo? ¿Por qué hay que guardarlo y para qué? Pero el secreto está en guardarlo. Con el tiempo, el Eterno revela, abre el entendimiento para que entendamos el por qué. ¿Qué significa ese mandamiento? Esos son los hukim, los huk. O sea, en español, los estatutos. Los estatutos. Porque las leyes se les llama mishpatim. Y mandamiento es los misbot. ¿Y por qué dice aquí en este único texto? Es el único texto donde habla de las torot, o sea, la Torah en plural. En Levíticos 26:46. Las torot, que está hablando de la Torah escrita y la Torah oral. Que la Torah escrita y la Torah oral representa al mismo Mashiach. El Mesías dio la Torah ya en el Sinaí, porque él fue el que dio la Torah, Yeshua. Él la dio. También ahí mismo en esos 40 días le explica a Moche el significado, o sea, el significado de el mandamiento, de los mishpatim, la explicación, la aplicación. Luego viene Yeshua, aquí directamente a la tierra, y él viene a profundizar y a ampliar la Torá oral. Él no vino a traer más mandamientos. Yo sé que usted me va a decir, hermano, pero es que vea, acuerde que él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Sí, señor, pero ese mandamiento estaba basado en otro que ya estaba dado. Que ya estaba dado, que es el segundo. Amarás a Elohim, amarás a Yahweh tu Elohim. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. O sea, Yeshua vino y le puso esencia y espíritu al mandamiento. Esencia y espíritu al mandamiento. ¿Ok? Porque por eso los sabios, cuando uno lee los escritos rabínicos, mire usted lo acertados que fue esa gente. Ellos decían, cuando venga el Mesías, él traerá 30 nuevos mandamientos. Así decían ellos. 30 mandamientos nuevos. Otros decían, cuando venga el Mesías. Entonces ellos empezaron a crear midrases acerca de cuando venga el Mesías, cuando venga Yeshua. Cuando uno se pone a hacer la lista de los mensajes y las enseñanzas de Yeshua, lógicamente hubieron muchos otros evangelios que se perdieron. No pensemos que solamente hubieron 4 evangelios, hubieron muchos más evangelios y muchos más testigos de sus palabras. Por eso Yohanan mismo dijo, si se escribiera todo lo que Yeshua hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, solamente nos quedaron estos 4 evangelios. ¿Ok?
nos quedaron estos 4 evangelios con el poco o mucho mensaje, como usted quiera pensarlo, de las palabras y de los hechos de Yeshua. Pero, hermanos, usted recuerda que él dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Ok? Él no estaba anulando ningún mandamiento, porque él no vino a anular ningún mandamiento, lo vino a profundizar, mas yo os digo. Mas yo os digo. ¿Ok? Entonces él vino a darle dimensión, a ampliarlo, a darle espíritu al mandamiento. Porque ¿qué pasaba, hermanos? Antes del Mesías, antes de Yeshua, la gente era reverente, con sus zikzí ordenaditos, con su kipá, con sus el Shabbat y las fiestas, o sea, todo perfecto. No había falla, no había tacha en los fariseos. Pero ¿qué pasaba con ellos? Sus corazones estaban llenos de maldad, de envidia, de lujuria, de lascivia, de odio y de muchas cosas. Entonces, como de pronto no había alguna palabra para eso, la gente se basó en lo externo. Se basó mucho en lo externo, en la apariencia, en el culto. Y ahí se centraron todo. Entonces venía un tipo bien malo, bien dañado, bien lascivo, bien mal pensado. Y claro, ese hombre con esa talit es perfecto, bonito, espectacular, con esos tzitzit espectaculares y todo eso, ese Shabbat perfecto, esa fiesta perfecta, todo lo hacía bien, pero por dentro, hermanos, estaban mal. Entonces Yeshua vio eso, por eso era necesario que él viniera. ¿Por qué? Porque él sí los atacó de adentro hacia afuera. Él sí les dijo las cosas de adentro hacia afuera, que hay que tener en cuenta lo de adentro también. Por eso él decía de la abundancia del corazón. También decía, cuando le preguntaron quiénes se salvan, ¿qué dijo él? No, se salvan los fariseos porque esos son heavies. No, él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, es importante mirar esa parte. Bendito sea su nombre. Sigamos. Capítulo 27. Mira lo que va a decir aquí. El Eterno habló a Moche para decir, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al Eterno. ¿Cómo la ve? Rarito esto aquí. Cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al Eterno. Bueno, pero vamos, hermanos, primero, si alguien quiere hacer un aporte de lo que haya estudiado en la Parashá esta semana, bien pueda. Vamos a darle lugar. A ver, hermano Edgar. Hermano Maicon, hermano Dagoberto, hermano Álvaro, hermano Freddy. Cuéntenos a ver qué le ha mostrado el Eterno aparte sobre la Parashá, sobre esta Parashá, que está muy buena, muy interesante, por todos sus contenidos proféticos, especialmente que hay en ella. A ver, hermanos, alguien que nos aporte, que nos diga o que pregunte también. Hermano Dagoberto. Shalom, mi bro. Bueno, pues es importante que el Eterno aquí está hablando al pueblo.
siempre se refiere a su pueblo, a su amada. Entonces, gracias le damos al Eterno porque nos sacó de donde andábamos, donde empezamos en el proceso de la fe. Pero gracias le damos al Eterno porque nos quitó ese velo en el que estábamos, porque de donde veníamos nos enseñaban es que la iglesia, llámenla como quiera, es el pueblo y que Israel queda a un lado. Entonces, bendito sea el nombre del Eterno que nos da esa identidad con el pueblo de Israel. Entonces, pues nos enseña a la obediencia y que si obedecemos, pues vamos a tener bendiciones, tanto espirituales como materiales. Y de paso, pues una vida en el mundo por venir. No tanto así los que desobedecen, que realmente aquí se está refiriendo al mismo pueblo del Eterno. Y nos dice que si desobedecemos, pues vamos a tener unas consecuencias desagradables, como los que usted ha venido manifestando desde el día de ayer en la escritura, que son las enfermedades. Entonces, inclusive habla aquí en el Humash de que si no somos hostiles y que si desobedecemos un mandamiento, pues el Eterno se va a poner más hostil con nosotros, ¿sí? Entonces, digamos, aquí habla el Eterno en conjunto de que hemos de obedecer todos los mandamientos, no es solamente uno o los que queremos obedecer o por conveniencia de cada uno de lo que quieran enseñar los líderes hoy en día en las iglesias, porque el diezmo sí ellos lo adoptaron como mandamiento, pero ¿dónde está la obediencia o lo que enseñan de que hemos de hacer el Shabbat, de que hemos de no comer chancho, de que no debemos de comer chancho, de que hemos de guardar las fiestas cuando todos estos son mandamientos? Entonces, bendito sea el nombre del Eterno que nos quitó ese velo y nos dio identidad con Israel, no con una religión ni con una iglesia, porque aquí no se está hablando de religión ni de una iglesia. Se puede decir que, como dice en algunas traducciones, la asamblea mesiánica del pueblo de Israel, del pueblo del Eterno. Entonces, Amén. Baruch Hashem, porque el Eterno nos dio esa identidad y nos quitó ese velo. Y seguimos pidiéndole al Eterno por nuestros hermanos mayores, la casa de Yahudá, porque nosotros estamos en la dispersión, y Baruch Hashem, porque nos permite ser parte de esa diáspora del pueblo de Israel. Como cuando el Mashiach dijo, le preguntaron y él manifestó que él solamente había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Baruch Hashem, porque nos permite ser parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces debemos de entender que aquí no es para todo el mundo, sino solamente para las ovejas perdidas, y que las ovejas conocemos, distinguimos la voz de nuestro Abba, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y sabemos lo que Él nos habla y lo que nos enseña. A mí lo que me llama aquí la atención también es que, hablando en la desobediencia, cuando se refiere a que el Eterno, cuando el pueblo Él lo dispersó y que está en las naciones, que les va a generar un estupor, como un miedo hacia, pensando que es que los están persiguiendo, que se cayó una hoja y que creen que son ejércitos que vienen a atacarlos. Eso es tremendo. Cuando, digamos, dice en unos escritos anteriores de la misma paracha, que se refiere a que 5 perseguirán, 5 obedientes a la Torá, al mandamiento, a todos los mandamientos, 5 sacarán corriendo a 100 y 100 a 10,000. Y cuando vemos más adelante que en la desobediencia del pueblo manifiesta que con la simple caída de una hoja ya va a haber ese temor, ese estupor. Entonces me recuerda lo que pasó en el Holocausto. Más de 6 millones de judíos muertos por este tipo. Y resulta que 6 millones de judíos, si hacemos la cuenta,
si ellos hubieran estado obedientes al mandamiento, pues los hubieran sacado corriendo, se puede decir, hubieran ganado esa batalla, pero el Eterno les colocó ese miedo a ellos y por esa razón, pues pasó lo que pasó. Pues no sé si valga la relación, More, usted es el que nos orienta, y pues ese es mi humilde concepto. La conclusión es, debemos de estar en obediencia a todos los mandamientos. Gracias, Mori. Amén. Gracias, hermano Dagoberto. Hermano Freddy, hermano Maicon, hermana Beatriz. Aló, mi More. More, mire lo que dice aquí, las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Realmente en este mundo terrenal, actualmente, la mayoría vivimos en desobediencia, porque dice, pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todas estas mis voces, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos para no obedecer todas mis voces, sino que quebrantan mi pacto, entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para anular su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Entonces, More, yo pienso y opino que realmente es el diario vivir aquí cuando no tenemos la obediencia del Padre, que no es tan difícil, porque aquí en la tierra, fuera de Mashiach, todos obedecemos a alguien, llámese gobernante, papá, mamá, jefes. Mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil seguir la obediencia de nuestro Elohim, que es quien nos provee todo diariamente por su rajen? O sea, ¿por qué nosotros nos acogemos y nos atemorizamos por el qué dirán, o la queja, o el dolor, o la tristeza, o a la amargura para con nosotros mismos, sabiendo y teniendo nosotros la batuta en nuestras manos, que Yahweh es nuestro Redentor, nuestro suplidor, y quien nos provee cada día nuestras necesidades por su misericordia? ¿Por qué negamos, Señor, a nuestro Padre la obediencia que por Él mismo fue dada? Esa es mi acotación. Amén. Amén, hermana. Hermana Senia, bien pueda. Sí, yo lo que veo cuando estaba leyendo la parasha, una cosa que me llama mucho la atención, y es que a pesar de que seguimos la Biblia siempre igual, es la misma, en la católica, diríamos, perdón, en la católica, en la cristiana, prácticamente todos leemos la misma Biblia, ¿verdad? So, la diferencia es, diría yo, que muy poca comparación con la hebrea, pero cuando nos comparamos con las otras Biblias, pero yo veo que es tan triste ahora que ya tengo este conocimiento, y como dice el hermano Dago, le damos la honra y la gloria a nuestro Adón por haber quitado ese velo de nuestros ojos, porque anteriormente estudiábamos la Biblia. Yo la leía mucho. Yo estoy leyendo la Biblia desde los 5 años con mi abuelo. Cuando era pequeña iba de casa en casa a leerla, pero nunca la entendía. Lo que leías, lo leía solo por leerlo. Nunca entendí lo que decía. Y todavía leíamos esto que dice, pero nadie cumplía con los mandamientos. Vamos al mundo y vemos el mundo y nadie cumple con los mandamientos. Como dice la hermana, son fáciles de cumplir y más fáciles son cuando crecemos en ello. Pero ahora que nosotros ya adultos es que estamos comenzando, claro, le damos la gloria y la honra al Eterno por haber quitado ese velo y habernos traído, aunque hubiera sido ya mayorcito, ¿verdad? Pero a veces yo leo la Biblia y
leo la Torah y leo los mandamientos y digo, wow, pero ¿por qué el Eterno no me quitó ese velo cuando ya yo era más joven, cuando ya yo tenía más fuerza, más, ¿cómo le digo? Más vitalidad para entregarme a sus mandamientos? Pero a pesar de todo, le damos la gracia al Eterno por habernos traído, aunque hubiera sido ya a la edad que tenemos, ¿verdad? Pero es como que no hay diferencia en seguir los mandamientos que están en la Torá y el mundo sigue otros mandamientos. El mundo se enfoca en otras cosas, los pastores, ninguno se enfocan en seguir esos mandamientos. Se van los domingos, hacen las fiestas de Navidad, otras fiestas que no tienen que ver con lo que el Eterno dejó establecido, a pesar de estar escrito ahí. No todo el mundo lo sigue. Esa era como que ahí a veces uno se queda como un poquito no en duda, sino en pensar si estamos leyendo lo mismo, ¿por qué no cumplen con lo mismo? Ese era Gracias, hermana Senia, muy amable. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a... Hermano Freddy, que pueda. Shalom, mi more, toda la Keila. No, muy Amén. bonito. Estoy contento en esta tarde por las bendiciones que el Eterno está dando a cada uno de nosotros por este entendimiento de la parachá. Pero a veces nosotros pensamos, yo también he pensado lo mismo que la hermana Senia, pero yo he ido un poco más allá. Si yo hubiera nacido en la misma época de Jesús, yo creo que yo sería también uno de los que diría, este no es el Mashiach, este no es el Mesías, y lo estaría negando. Entonces considero que cada uno de nosotros, por gracia o misericordia del Eterno, tiene un momento, tiene un espacio, un lugar, un tiempo para conocer de Él. Pero hay algo importante y eso lo tenemos que reflexionar mucho, y no es mirar de pronto hacia afuera, sino mirar cada uno de nosotros hacia adentro. Porque me llama mucho la atención cuando las Escrituras dice esto. Y les dijo, esas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí, dijo Yeshua, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero mira la característica especial que dicen las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Podríamos decir, y nos abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Cada uno de nosotros, yo no temo equivocarme, tiempo atrás, y si lo miramos 5, 10, 20 años atrás, algunos más, diríamos que nosotros también teníamos otros dioses, también teníamos otros ídolos, o teníamos una manera diferente de cómo acercarnos al cielo, al Eterno, a nuestro Elohim. Hoy solo misericordia que pudimos entender y comprender esto tan hermoso. Y yo creo que eso le debemos dar gracias diariamente al Eterno. Y que cada día, como decía la hermana Beatriz, no es que sea difícil para nosotros cumplir el mandamiento, sino que a veces lo que necesitamos es disponer más nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestro deseo por adorar y cumplir ese mandamiento. Es que no es que el mandamiento sea gravoso, sino que nosotros tenemos una condición, no lo neguemos, tenemos una condición de pronto paganizada y disculpe lo feo que puede sonar, mundana, de cómo vivíamos nuestras vidas antes de venir al Eterno. Entonces, cambiar ese chip o ese comportamiento de la noche a la mañana, cuando lo que primero hacemos es salir a la calle y vemos que el mundo está, como dice la Escritura, bajo el poder del maligno, y nosotros tenemos que ser luz. Hoy en día yo comprendo mucho a la casa de Yehudá,
de que ellos son muy escépticos a que los conozcan, a que entren en su interior, a que conozcan su sabiduría, sus escritos, y es por ese miedo y ese temor de tanta persecución que ha tenido a través de la historia. Y yo considero que hoy en día para nosotros es casi igual, es nosotros comportarnos adecuadamente, uno para con el Eterno, para poder de esa manera ser una luz. Y quiero terminar con lo de la paracha, que sí me gustó mucho y yo lo viví mucho tiempo, y dice las escrituras, bueno, y si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos, pero me llama la atención aquí, y dice, y estableceré paz en vuestra tierra. Pero esta parte es la que más me tocó, verso 6. Ojo, y estaréis acostados sin que nadie os espante, y haré desaparecer de vuestras tierras las bestias feroces. Créame, mi more, que yo sardino y mucho tiempo atrás uno veía tantas cosas en la noche. Cuando un momento se levanta y dice, uy, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Y a veces nuestra misma condición, digámoslo así, pagana, mundanal, y esa falta de entendimiento de comprender las escrituras, pero hoy tenemos el shalom de poder descansar y dormir en paz. Ese es mi aporte, mi modestad al salón. Amén, hermano Freddy. Muchas gracias por... Oré, acordándome aquí de todas esas palabras que dice el hermano Freddy. Hay una frase muy bonita que se decía en el, pues cuando yo estudiaba en el colegio, que le decía mejor, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Esa es mi última frase, mi more. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vámonos, que aquí vamos a entrar en otro terreno, capítulo 27. Un terreno espectacular con la palabra evaluación de almas. No sé cómo dice en otras Biblias, yo voy a mirar en otra Biblia, a ver. Levíticos 27. 2. Sí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno haga un voto especial a Yahweh con motivo del rescate de personas, lo valorarás así. Bueno, aquí dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al Eterno, la evaluación de un varón será de la siguiente manera. ¿Qué es lo que, antes de seguir leyendo, vamos a entender de qué está tratando esto acá? Hay personas dentro de su vida, su relación con el Eterno, que en un momento de agradecimiento, de emoción o lo que sea, ofrecen un voto al Eterno, pero no ofrecen algo, sino que se ofrecen a sí mismos. ¿Ok? Se ofrecen a sí mismos. Entonces, como una persona no levita o no sacerdote no puede entrar en el templo como para decir, a ver, Señor, yo me quiero ofrecer a mí mismo como para el templo. No puede. ¿Por qué? Porque no es levita. Así se ofrezca, no puede entrar allá. Entonces, hay una forma de evaluar, según la Torá y según la tradición oral, la ley oral, que se hace valorando uno de los órganos, valorando uno de los órganos vitales del cuerpo. ¿Cuáles son los órganos vitales del cuerpo? El corazón, el cerebro, los pulmones. Son órganos importantes. Por ejemplo, nadie en aquella época podía ofrecer los pies, porque una persona le pueden amputar los pies y la persona sigue viviendo.
Solamente se ofrecía la persona a través de evaluar uno de sus órganos vitales. Entonces, ¿en qué consistía el voto? Por ejemplo, alguien decía, Eterno, yo te ofrezco, yo voy a evaluar mis pulmones, se los voy a ofrecer a usted por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Eran votos por un determinado tiempo, no eran votos permanentes, no, por determinado tiempo. Supongamos 6 meses. ¿En qué consistía esto? La persona, el texto que sigue acá, del verso 3, se está dando el costo de cada persona de acuerdo al voto que haga, es lo que debía de pagar durante 1 mes o 2 meses, 3 meses, de acuerdo al tiempo que la persona ofreciera al Eterno como evaluación y como voto. Entonces, por eso dice, verso 3, la evaluación de un varón de 20 años de edad hasta los 60 años era de 50 ciclos de plata, conforme al ciclo sagrado, no al ciclo de afuera, comercial, no, al ciclo sagrado. Entonces tenemos, el varón se evaluaba 50 ciclos. Si es una mujer, la evaluación será de 30 ciclos, también de 20 años hasta los 60. Mujer, 30 ciclos. Y si es de 5 años de edad hasta los 20 años, un varón, la evaluación será de 20 ciclos. Y si es de 1 mes de edad hasta los 5 años de edad, la evaluación de un varón será de 5 ciclos. Cinco ciclos. Y la evaluación de una mujer de esta edad, de 1 año, de 1 mes de edad hasta los 5 años, será de 3 ciclos. Tres ciclos. Bueno, aquí vamos a tirar un poco de jurisprudencia legal. Por ejemplo, si una persona decía, me comprometo a donar mi valor o el valor de fulano de tal, lo que en realidad quiere decir es que desea donar al templo el valor del mercado que su persona tiene. Este es evaluado según el valor monetario que la persona en cuestión tenga en el caso hipotético de ser vendido como esclavo. De este tipo de votos no habla aquí la Torá, se refiere a uno cuando una persona se compromete a donar el templo, la evaluación de su persona, el monto de esta evaluación no es fijada por el mercado, sino por la Torá, y aquí está escrito. No hay necesidad de buscar mucho porque aquí ya está la evaluación. ¿Ok? La Torá fijó la evaluación de cada persona según su sexo y edad, como se indicará a continuación. Esta evaluación es completamente independiente de su valor de mercado, valga mucho o valga poco su evaluación de la misma. ¿Por qué habla aquí del valor del mercado? Porque recordemos que en aquella época existía la esclavitud. Existía la esclavitud, entonces, si una persona delante del Eterno para votos tenía un valor, el valor sagrado como alma delante del Eterno. Pero a nivel comercial tenía otro valor a nivel de esclavo. ¿En qué consistía esto, hermanos? Por ejemplo,
Una persona, un judío, tenía una deuda con otro judío y no tenía con qué pagarle, pero tenía siervos o esclavos. Entonces le decía al dueño de la deuda, mira, yo te voy a pagar con el trabajo de mi siervo según el valor. Si era un varón que estaba entre los 20 años y los 60 años, entonces hacían cuentas. Si le debía 10.000 o 20.000 o 100 ciclos, lo que fuera, entonces la persona le cedía el siervo por determinado tiempo que diera la cuenta de lo que costaba. ¿Ok? Pero este costo, en este caso, no era el costo del templo, sino el costo en el mercado, afuera. ¿Ok? No podemos mezclar una cosa con la otra. Era el costo en el mercado. Entonces, aquí la Torá no está dando precios o el costo de una persona en el mercado. Nos da según la Torá en referencia a votos. Entonces, si un varón ofrecía un voto al Eterno durante una semana, 2 semanas, 10 días o 2 meses, toda esa persona tenía que pagar al templo, porque como se ofreció a sí mismo como ofrenda, como voto, la persona diariamente o semanalmente tenía que llevar al templo el costo de su propio precio o la evaluación de su alma, según la evaluación de su alma. ¿Ok? Esto eran votos. O sea, en Israel siempre se acostumbró que la gente hacía promesas. Y esto en las naciones paganas no era ajeno. Simplemente que en las naciones paganas los votos o las promesas eran diferentes. Hay relatos de Asiria, de Babilonia, de Roma especialmente, donde un soldado delante de César, en el palacio del emperador, él cogía una espada y se cortaba la mano y decía, me corto la mano en honor al César. ¡Guácate! Se daba un espadazo y se cortaba la mano en honor al César. Esto era una locura, porque la Torá no acepta el desmembrar un cuerpo como voto. Mire que aquí solamente le pone un precio. No es que la persona va a ofrecer sus pulmones y se los va a hacer sacar y los va a llevar al templo, no. Yo ofrezco, un ejemplo, yo ofrezco mis pulmones, ofrezco mi corazón literal al Eterno, por tanto, durante tanto tiempo. Entonces la persona sagradamente tenía que llevar el costo de lo que costaba su vida. Igualmente, si era una mujer de 20 a 60 años, también ya sabemos cuánto es el costo, 30 ciclos. Si es un adolescente de 5 años hasta los 20 años, será 20 ciclos. Si era un niño de 1 mes de nacido, a los 5 años era 5 ciclos. Y si era una niña de 1 mes a 5 años, era 3 ciclos. ¿Ok? Esto era un cierto tipo de votos que existían, donde una persona se ofrecía a sí mismo, pero a nivel de rescate. La Torá lo llama evaluación del alma. Esto era normal en el antiguo pacto, como también era normal en otras naciones donde la gente se ofrecía a los emperadores como esclavos. Ellos mismos se ofrecían. Yo me ofrezco a César o al rey como esclavo por tanto tiempo, por 1 mes, 2 meses, 1 año, lo que fuera. Y el rey lo tomaba, lo ponía a trabajar, le ponía un oficio por el tiempo que la persona misma se ofreció. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, en Israel, mucha gente trató de hacer trampa con este asunto. ¿De qué manera? De que a veces había un condenado a muerte porque había cometido un delito. Entonces, cuando ya lo iban a llevar al cadalso, a la ejecución,
alguien decía, ofrezco el precio de rescate por ese hombre. Y claro, eran 50 ciclos, si la persona era de 20 a 60 años. Entonces, el Sanedrín tuvo que legislar acerca de eso, porque al principio estaban liberando criminales de esa manera. Entonces hubo que deliberar porque un criminal no podía ser rescatado de esa manera porque eso no era un voto, pero alguien hacía trampa. O sea, ¿cómo funciona hoy en día los asuntos de las leyes? Cuando dentro de alguna legislación de ese país no ha legislado sobre ciertos puntos, entonces el abogado se pega de ese vacío de la ley que hay ahí para sacar al condenado, a su cliente. Lo sacaba. ¿Por qué? Porque había un vacío en la ley. Así es como funcionan las cortes y los abogados, la fiscalía y la defensa, de que la defensa busca un vacío, un error de la aplicación o un error en el procedimiento y saca a la persona libre. ¿Por qué? Por un error en el procedimiento. Eso es lo que nos disgusta a todos en este tiempo, que la ley coja a una persona con las manos en la masa, como se dice, cometió el crimen y todo eso. Entonces el abogado que contrata a la persona para que lo defienda empieza a mirar y a investigar cómo fue el arresto, cómo fue el procedimiento, y se ve una falla en el procedimiento, por ahí se mete y saca en limpio a la persona. No que la persona sea inocente, no es inocente. O sea, eso de las leyes es delicado, especialmente las leyes penales, pero es delicado porque el procedimiento, los policías, los fiscales tienen que saber hacer el procedimiento, que no haya un error, porque si cometen un error, por ahí se les va la defensa y sacan en limpio a la persona, no porque sea inocente, es culpable, pero errores del procedimiento es lo que produce que afuera esté lleno en las calles de criminales, de gente que hizo cosas malas, pero por un error de procedimiento no se le pudo condenar. Eso es tenaz. Y lo mismo ocurre en la Torá. ¿Qué es la Torá en esa época? En la época del primer templo, muchas personas lograron sacar en limpio a gente culpable, gente que ya habían sido juzgados y declarados culpables, y lo sacaron en limpio usando esta parte del capítulo 27, que ofrecían la evaluación y se ofrecían a rescatar la persona. O sea, usaban esta parte de la Torá para sacar una persona que ya estaba condenada a muerte. Entonces tuvieron que legislar el Sanedrín sobre el asunto y cerraron las puertas para que un condenado a muerte, un asesino, una persona mala, sea sacado en limpio usando el artilugio del rescate a través de este sistema. ¿Ve? O sea, la jurisprudencia de la Torá, hermanos, es algo muy grande, muy perfecto, pero si no se aplica bien a través de la tradición oral o de la ley oral, porque por eso la ley oral es muy importante. Ojo con eso. La ley oral es muy importante. La ley oral tiene que ir al lado de la ley escrita, o sea, de la Tanaj, de la Torá. Tiene que ir al lado, ahí parejo. ¿Ok? Porque la ley oral es la interpretación del texto. Y si se malinterpreta un texto para favorecer a determinada persona, como ocurre con las leyes en cada país, hermanos, por eso a nivel de Torá hay que tener cuidado en esa parte. Hermano Ángel. Gracias, Rab. Buenas tardes, hermanos. Fíjese, Rab, que
ayer que tengo unas prácticas de juez y hablando ahorita de la Torá oral y la interpretación, me quedó una duda porque, por ejemplo, en otras ocasiones ha mencionado usted que en el caso, por ejemplo, para guardar Shabbat de algún médico, pues bueno, está de por medio la vida, ¿no? En cuanto a que es más importante preservar la vida que preservar la vida. Y fíjese, Rab, que por ejemplo, los jueces, cuando llega un detenido, aquí la ley nos menciona la Constitución, que se debe de resolver su situación jurídica dentro de las primeras 48 horas. Entonces, antes de esas 48 horas tiene que definirse su situación legal, sea que quede libre o lo van a procesar y lo van a dejar sujeto dentro de las primeras 72 horas para resolver su situación fiscal. Pero yo me quedé con eso porque si es dentro de las 48 horas y está en Shabbat, el juez, si está guardando mandamiento, tendría que acudir al juzgado para poner en libertad al detenido. Entonces, bueno, tal vez no sea la vida, pero tampoco podría, no podría exceder los 48 horas porque entonces ya incurriría él en una pues una infracción a la ley, ¿no? Entonces sería mi aportación, Ra, porque, bueno, como estamos en aprendiendo, se me hace también muy interesante. Lo mismo pasa para los magistrados y los ministros. Y bueno, en sí todos los jueces, no los que imparten justicia. Sería mi aportación. Mi More, Sí, hermano Freddy. para nuestro hermano abogado Ángel, hay lo que tiene que revisar usted como buen estudiante de leyes es si son 24 horas seguidas o 24 horas hábiles. Ahí donde está la situación, porque en Colombia también se da, pero no significa que lo capturan un viernes la Policía Nacional y entonces sábado, domingo no. Hay que mirar la Constitución ustedes, cómo lo hacen. Si son horas seguidas o horas hábiles, porque hay otra cosa, pero también se puede mirar porque nosotros también tenemos otra situación mismo. Por ejemplo, aquí en la Fiscalía General de la Nación hay unas URIs, creo que es una URI que se llama, y ahí siempre hay un fiscal, siempre. Pero para el hermano, pues que investigue lo de las horas, si son hábiles o seguidas. No, hermano Freddy, no son 48 horas, digamos calendario. Aquí no importa si es sábado, domingo, lunes, se tiene que resolver la situación. Entonces, por eso es que entré en duda al respecto. Aquí no se respeta si son horas inhábiles o días hábiles o inhábiles. Aquí si lo detienen, por ejemplo, en miércoles, se tiene que resolver el viernes a más tardar dentro de las 48 horas siguientes. 48 horas siguientes. Ok. Entonces, gracias al cielo, tenemos a nuestro More aquí en pantalla para que nos ayude. Sí, el detalle está, hermano Ángel, hermano Freddy, es en la palabra días hábiles. Aquí en Colombia los días hábiles son de lunes a viernes. Entonces, lo que dice el hermano Freddy es real. Si a una persona comete un delito viernes y lo arrestan el viernes en la tarde, está en el calabozo hasta el día lunes y a partir del día lunes es que comienzan a contar los 48 horas de días hábiles. ¿Ok? En México, entonces funciona diferente. No importa el día que caiga, pero la persona se va a la corte en ese tiempo. Ahora, aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes existe un abuso de la ley con la famosa palabrita vencimiento de términos, porque también existe para un caso de juicio, cuando la persona se declara culpable, el abogado del acusado dilata el proceso, que no puede ir porque está enfermo en una corte, que no puede ir porque le murió la mamá. Eso inventa un montón de cosas.
Cuando no se enferma el abogado, se enferma el detenido. Y esa es una forma de dilatar el proceso y lo dilatan para que llegue al vencimiento de términos, y cuando se llega al vencimiento de términos y no se ha procesado el detenido, ya queda en libertad y queda excusado completamente de la acusación. No importa si es culpable o inocente, pero eso es una trampa. Entonces, la argucia de los abogados es esa. En la Torá también existe mucho eso, hermanos. Por ejemplo, jugadas malucas en la Torá, por ejemplo, con el Shemitah. El Shemitah, todo judío que tenía su posesión, su tierra, su finca, su lugar donde cosecha, legalmente, según la Torá, tenía que dejar descansar la tierra un año. Pero ellos, aprovechándose de algunos vacíos no legislados en el Sanedrín, ¿qué hacían ellos? Ellos, antes de que comenzara el año Shemitah, ellos alquilaban su predio, su finca, a un extranjero. Se la alquilaban para que el extranjero durante ese año trabajara la tierra, porque el judío pensaba que el que no trabajaba era él, pero según la Torá, el que no trabaja es la tierra. La tierra es la que no se debe dejar descansar un año. Pero los judíos, algunos inventaron cosas, legislaron cosas y dijeron, no, yo no estoy quebrantando el mandamiento del Shemitah porque yo no estoy trabajando la tierra, yo aquí estoy quieto en mi casa. ¿Ah? Pero el Shemitah es la tierra, no la persona. Es la tierra la que hace su Shabbatot, su Shabbat. Es la tierra. Entonces, por eso el Eterno, hermano, fue que reprendió tanto al pueblo, porque le estaban haciendo trampa con el Shemitah. Igualmente con lo de las deudas. ¿Qué hacían ellos con alguien que tenía una deuda? Ellos vendían la deuda antes de un Shemitah, para no tener que perdonar la deuda que les tenían a ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Vendían la deuda. Y había gente que compraba esas deudas. Entonces, así, el que compraba la deuda no perdonaba, no condonaba la deuda, entonces la persona de todas maneras tenía que pagar la deuda. Hacían trampa. Otros hacían trampa unos 6 meses o 4 meses antes de que comenzara el Shemitah, se metían en unas deudas bien grandes porque sabían que ya venía Shemitah y ya les tenían que perdonar las deudas. O sea, eran trampas tanto del deudor como el deudado. Entonces, eso fueron los abusos, hermanos, que había a nivel de las leyes en Israel, y por eso es que el Eterno los reprendió y los mandó 70 años a Babilonia a que fueran esclavos allá, por aprovecharse de la jurisprudencia y por abusar de la jurisprudencia de la Torá. ¿Ok? Ojo con eso, porque nosotros a veces somos tentados a hacer trampas económicas. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, preguntan primero, hermano, yo puedo dar mis diezmos a los pobres. Mire la pregunta, yo puedo dar mis diezmos a los pobres. Entonces, la persona sabe que no se puede, porque el diezmo no es para los pobres son las ofrendas y la sedacá. Entonces, la persona, si uno le dice que sí, ¿qué hace la persona? La persona no da todo el diezmo, da una parte del diezmo y no está haciendo nada malo, lo está dando a un pobre. Pero eso no es el uso de los diezmos, que para los pobres, de ninguna manera. Pero hay gente que se conforta y se consuelan a sí mismos que porque dan una sedacá lo llaman diezmos, que están diezmando a los pobres. Y eso no es correcto tampoco. Eso no es Torá. ¿Ok? Igualmente, ¿por qué Yeshua se disgustó tanto con los cambistas en el templo?
Porque el templo, no pensemos de que los cambistas estaban haciendo sus monedas de cambio o de divisas ahí mismo en el lugar santo, no, ese lugar era sagrado y ahí no entraba ni mandrake, solamente los sacerdotes. Pero alrededor de eso habían unos salones gigantescos alrededor donde estaban ubicados diferentes secciones y una de esas era donde estaban los que vendían los toros, los chivos, los corderos, las ovejas, las tórtolas y las palomas, para los que tenían ofrenda de sacrificio. La gente iba y los compraba ahí y ahí mismo acababan de llegar porque era el mismo templo. ¿Qué hacían los cambistas, hermanos? Esa gente metía gato por liebre. Vendían animales enfermos, animales aporreados, animales con defectos, que estaba prohibido por la Torá. Pero envolvían al comprador que venía de afuera, del extranjero, a ofrecer sacrificio y le metían el cuento: vea, este animal está bueno, este animal es una fiera, este animal está apto para el sacrificio. Y la persona: sí, ¿cuánto vale? Vale tanto. Está baratico, yo lo voy a comprar. Entonces iba la persona con un mal sacrificio, un animal imperfecto o enfermo que estaba prohibido por la Torá, pero el vendedor le aseguraba que el animal estaba en perfectas condiciones. Y eso era hacer trampa. Luego, la gente que venía del extranjero, de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de Roma, de Asia, que venía con su dinero, y la mayoría de los dineros en aquella época tenían la efigie del emperador o el dibujo del rostro de un ídolo de ese país. Entonces, en el templo estaba prohibido dejar entrar ese tipo de dinero. No se podía en las arcas del templo entrar con figuras de ídolos ahí en las monedas. Entonces, en una sección del templo también estaban los cambistas, los que cambiaban divisas y estafaban a la gente. O sea, les cobraban bien caro el cambio de moneda extranjera por la moneda del templo. Les abusaban de las personas, que eso hoy en día no ha cambiado. En las cosas de divisas, usted ve que a veces en unos lugares cobran más que en otros para cambiar moneda extranjera cuando uno llega a un país. Abusan de la gente. Entonces, por eso fue la ira de Yeshua cuando vio todo aquello, hermanos, aprovechándose de los peregrinos para el cambio de moneda extranjera y también aprovechándose de los peregrinos y de los adoradores cuando iban a comprar un animal, se los vendían enfermos, con defectos. Por eso Yeshua volcó esas mesas y sacó todo eso para afuera y les dijo: habéis convertido mi casa en casa de ladrones, cueva de ladrones. ¿Ok? ¿Todo por qué? Porque la gente quería hacer trampa, no querían ser correctos. ¿Ok? Ser correctos, hermanos, es tan importante. Es tan importante ser correcto, hacer las cosas bien, no estafar, no engañar a nadie. Eso es feo y eso no honra a la Torá. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Si usted le va a pintar la casa a un hermano, un trabajo de construcción, y le dice: vea, yo le traigo la pintura, la mejor pintura, no se vaya a buscar la más barata. Sea correcto. Si usted le dijo la mejor pintura, compre la mejor pintura, que el trabajo quede bien. Si usted es mecánico y usted va a cambiar una pieza, no, hágale tranquilo que yo le pongo la pieza nueva y la original. No se vaya por allá, agáchese donde pueda a buscar una pieza de no original y usada. No, si usted dijo pieza nueva se la pone, y original de la marca del carro, póngala. Pero no meta gato por liebre, que eso no honra la Torá y eso no trae bendición. ¿Ok? Eso no trae bendición, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén.
Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces ya entendimos más o menos lo de los votos, lo de la evaluación de las almas. Hoy en día, ese tipo de votos de pronto sean válidos si alguien lo quiere hacer, pero es mejor hacerlo con conciencia y no con emociones, sino con conciencia. Amén. Para que no vaya a pasar lo que le pasó a este hombre que tuvo que ofrecer su hija. ¿En qué consistió el sacrificio? En no casarla. No es que él la llevó a una piedra y para allá, ¡jácate! La clavó, no. Sino, no permitió que ella se casara. En eso consistía el voto. O sea, quedarse con él en la casa toda la vida. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Pero mire que ese voto ni siquiera lo hizo la muchacha, sino que lo hizo el papá, sin saber que iba a ser ella la que iba a salir a recibirlo. Tenaz. Pero ese tipo de cosas ocurren cuando uno hace votos a la ligera, por emociones, todo emocionado. Y hay gente que se emociona y hasta le ofrece el cielo al Eterno, imagínense. Señor, te doy el cielo. ¿No? Pero eso viene fruto de las emociones. Por eso hay que saber distinguir entre las emociones y cuando las cosas son del Ruach, del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Amén. Bueno, entonces vamos aquí, porque ya aquí está anocheciendo. Vamos, hermanos, a hacer el cierre